La Luna ha sido un objeto de fascinación para la humanidad desde tiempos antiguos. Su influencia en las mareas, su brillo en el cielo nocturno y su aparente inaccesibilidad alimentaron mitos y leyendas durante siglos. Sin embargo, el 20 de julio de 1969, el mundo observó con asombro cómo los astronautas del Apolo 11, liderados por Neil Armstrong y Buzz Aldrin, supuestamente pisaban la superficie lunar. Este evento histórico marcó un hito en la exploración espacial, pero también sembró una semilla de duda en la mente de muchos. ¿Fue real el alunizaje o fue un elaborado montaje? En este viaje exploraremos los argumentos, evidencias y misterios que rodean esta teoría, así como el impacto que ha tenido en nuestra percepción del espacio. Esto es Crónicas de Yoshua, un canal de historias fascinantes, misterios y crímenes que informan e inspiran. Acompáñanos en este viaje. Para entender las sospechas sobre el alunizaje, primero debemos explorar el contexto en el que ocurrió. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética competían por demostrar su supremacía tecnológica y militar. La carrera espacial era un frente importante en esta lucha, y el lanzamiento del Sputnik por la Unión Soviética en 1957 impulsó a Estados Unidos a acelerar sus esfuerzos. Llegar a la Luna antes que los soviéticos era más que un logro científico. Era un símbolo de poder. ¿Pudo este contexto de rivalidad haber llevado a Estados Unidos a falsificar el alunizaje para ganar la carrera espacial? Desde la transmisión del alunizaje, han surgido teorías que cuestionan su autenticidad. Entre las más conocidas están las sombras inconsistentes. En las fotos del Apolo 11, las sombras parecen proyectarse en direcciones diferentes, lo que sugiere la existencia de múltiples fuentes de luz. Algunos creen que esto indica que las imágenes fueron grabadas en un set de filmación. La bandera ondeante. En uno de los videos, la bandera estadounidense parece moverse, algo que no debería ocurrir en el vacío del espacio donde no hay viento. La ausencia de estrellas. Las imágenes tomadas en la Luna no muestran estrellas en el cielo, lo que ha llevado a algunos a dudar de su autenticidad. La tecnología de la época. ¿Realmente existía en 1969 la tecnología necesaria para llevar a cabo una misión tan ambiciosa y regresar con éxito? Por supuesto, la NASA ha ofrecido explicaciones para cada una de estas dudas. Por ejemplo, las sombras inconsistentes se deben al terreno irregular de la Luna y a la única fuente de luz, el Sol. La bandera ondeante se movió debido al movimiento de los astronautas al colocarla y quedó fija en esa posición debido al alambre que tenía en su borde superior. La ausencia de estrellas. Las cámaras estaban configuradas para capturar la superficie iluminada de la Luna, lo que hizo que las estrellas más tenues no fueran visibles. La tecnología. Aunque rudimentaria comparada con la actual, la tecnología de la época fue suficiente para lograr el objetivo, respaldada por el trabajo de miles de ingenieros y científicos. Además de las explicaciones, existen pruebas físicas y científicas que respaldan la autenticidad del alunizaje. Los reflectores lunares. Los astronautas dejaron reflectores en la superficie lunar que aún hoy se utilizan para medir la distancia entre la Tierra y la Luna. Las muestras de rocas lunares. Más de 380 kilogramos de rocas traídas de la Luna han sido estudiadas por científicos de todo el mundo, quienes confirman que no podrían haberse obtenido en la Tierra. Las misiones posteriores. Las misiones Apolo 12, 14, 15, 16 y 17 también aterrizaron en la Luna, dejando aún más pruebas de su éxito. A pesar de las pruebas, las teorías conspirativas sobre el alunizaje persisten. Esto podría deberse a varios factores. Desconfianza en las instituciones. Muchas personas dudan de las versiones oficiales, especialmente cuando provienen de gobiernos o grandes corporaciones. La fascinación por el misterio. Las conspiraciones atraen porque ofrecen una narrativa emocionante y desafiante, cuestionando lo que damos por sentado. Errores de comunicación. Algunas explicaciones técnicas dadas por la NASA pueden parecer confusas o insuficientes para el público general, lo que alimenta las dudas. El poder de las imágenes.
Fotos y videos supuestamente alterados o mal interpretados siguen circulando, reforzando las teorías. El debate sobre el alunizaje lunar refleja algo más profundo que la simple pregunta de si fue real o no. Habla de nuestra capacidad para soñar, explorar y cuestionar. Aunque la evidencia respalda la autenticidad del alunizaje, el escepticismo y las teorías conspirativas nos recuerdan que la verdad puede ser interpretada de muchas maneras. La luna sigue siendo un símbolo de lo desconocido y un recordatorio de cuánto nos queda por aprender. Sea cual sea tu postura, el debate sobre el alunizaje nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el cosmos y los límites de lo posible. Gracias por vernos. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a Crónicas de Yoshua y activa la campanita para no perderte nuestras historias. No olvides compartirlo. Hasta la próxima.